Creo que tiene su micrófono apagado. Sí, es cierto, gracias. Cosas que pasan. Bueno, les decía, buenas tardes, quiero darles la bienvenida a esta asesoría más del programa Personas Instructoras por la MEP. Yo soy Fernanda Jiménez y me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. El día de hoy vamos a tener la asesoría de Introducción a la Fisiología que va a estar a cargo de nuestro instructor Jorge Enrique Cedillo Ramos. Así que esperamos que les guste mucho y sin más que decir, ahora sí, les doy la palabra. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, ¿ok? Sí se me escucha bien aquí, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, para empezar, como tema de introducción a la fisiología, tenemos que definir qué es la fisiología y de qué se encarga. Y bueno, la fisiología se va a encargar de estudiar los componentes y las funciones dentro de los sistemas vivos, ¿no? Y de los mecanismos tanto físicos como químicos en los que va a estar relacionado principalmente estos organismos vivos. Ok, y una vez comprendido que estamos estudiando estos sistemas, ¿no? Que están en el área de física, química y biológica, vamos a enfocarnos nosotros como estudiantes de medicina principalmente al área de fisiología humana, ¿no? Que en este año, espero que sea en la mayoría de segundo año, van a llegar a conocer y se preguntarán por qué nos sirve aprender fisiología humana. Bueno, pues de la fisiología parten, como ya le había mencionado, fisiología humana, fisiología vegetal, pero también parte de la fisiología del sistema cardiovascular, fisiología renal, fisiología digestiva y de múltiples aparatos. ¿Y de qué nos servirá aprender todo eso? Bueno, para saber que algo está mal, primero tenemos que saber qué está bien y cómo funciona correctamente. Entonces, a partir de que nosotros sepamos que algo funciona bien, vamos a aprender a reconocer lo que es patológico. Y de aquí parte la fisiopatología. A partir de conocer qué está bien, vamos a poder reconocer cuando algo es patológico, cuando un sistema no está fallando bien, tanto en su función o en su nivel estructural. Y esto, además de saber por qué está fallando, nos va a servir para diagnosticar, para hacer un pronóstico de cómo va a progresar la enfermedad y, sobre todo, para el tratamiento. Si sabemos que falla, podemos resolver el problema. Ahora, otra cosa que nos concierne para este tema son los niveles de organización. Los niveles de organización, ¿para qué nos van a servir? Bueno, si queremos comprender el área de la fisiología, tenemos que empezar de lo más pequeño, ¿no? Y en este caso serían los átomos, ¿no? Los átomos como molécula, más bien como átomos independientes, ¿no? Y de los átomos vamos a obtener luego moléculas que pueden ser, por ejemplo, aquí estoy representando el agua, ¿no? Como un conjunto de átomos. Y de estos conjuntos de átomos va a proceder unas biomoléculas. Biomoléculas como, espero hayan visto en bioquímica, que, por ejemplo, nos van a tener dos particularidades, ¿no? Principalmente para hacer ese biomolécula. Va a tener una estructura funcional y más bien va a tener un componente funcional y un componente estructural. Por ejemplo, el componente funcional de la membrana, ¿no? En la membrana tenemos lípidos, ¿no? Y esa sería nuestra biomolécula. Y le va a servir de estructura a la célula y va a tener otras funciones como aislarlas del ambiente. Entonces, cuando tengamos una vez nuestro conjunto de átomos, nuestras moléculas más complejas, que van a ser biomoléculas, ahora sí vamos a poder formar a partir de que esas biomoléculas, que pueden ser como cuáles, como los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos, las proteínas, que van a tener sus componentes que ya había mencionado, vamos a poder tener ahora sí a nuestra célula.
y precisamente va a estar compuesta de muchas biomoléculas, ¿no? Ahora, cuando tengamos una célula con todos sus componentes y agreguemos ahora esa célula, ¿no? Que podría ser especializada, cuando tengamos precisamente un conjunto de células, ese conjunto de células van a estar especializadas en algo. Y, por ejemplo, aquí podemos ver un epitelio de intestino, ¿no? Y vamos a ver que tiene su componente estructural y funcional, que una de sus principales funciones va a ser que mediante las microvellosidades va a absorber otros nutrientes. Y a partir de tener este conjunto de células que llamaremos aquí tejido, vamos a tener ahora que el conjunto de esos tejidos, ¿no? Vamos a tener un órgano con una visión macro de este conjunto de células que van a poder tener mayores funciones y mayores alcances. Y a partir de esos tejidos vamos a poder tener un órgano y el conjunto de órganos nos va a dar precisamente los sistemas cardiovasculares, ¿no? O, bueno, cualquier tipo de aparato o sistema, ¿no? Como puede ser el aparato digestivo o el sistema cardiovascular. Y si no les gustaron mis dibujitos, aquí igual tengo un esquema, ¿no? Igual, partimos de lo más pequeño, que son los átomos, ¿no? Estos átomos se unen y son como dos amigos, ¿no? Que uno solito, pues, aburre, ¿no? Pero si te juntas con tu amigo, pues, pueden ocurrir cosas divertidas. En este caso, ocurriría algo mejor, que serían las biomoléculas, ¿no? Y de estas biomoléculas, vamos a ver que pueden ser de dos tipos, como ya les había mencionado. El agua, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ¿no? Y si ya tenemos dos amigos, y juntamos más amigos, podremos organizar un grupo, ¿no? Y de este grupo de biomoléculas vamos a formar células, ¿no? Y de estas células, igual, si ya tienes un grupo de amigos, pues puedes organizar una fiesta, ¿no? Y de células vamos a pasar a tejidos, y de tejidos que tengan una función van a poder ser más complejos y interaccionar con otros órganos al juntarse. Y de estos órganos vamos a poder relacionarlos con los aparatos y sistemas y tener múltiples funciones e interacciones, ¿no? Ahora, igual, si tienen alguna duda, siéntense en la libertad de escribirla en el chat o al final la comentamos. Ahora, vamos con el siguiente tema, que sería compartimentos de líquidos corporales, ¿no? Y vamos a enfocarnos en esta personita. Esta persona se llama Juan. Juan es un tipo guapo, ¿no? De 1,70 y pesa 70 kilogramos, ¿no? Es un sujeto, se dice, fisiológico según los libros, puesto que así lo definieron precisamente para tener una medida estándar en la cual sacar las medidas, por así decirlo, estándares. Entonces, una vez tengamos a nuestro amigo Juan, Juan quiere saber cuánto líquido tiene en su cuerpo. No sé si han escuchado en la tele que es un 60% agua, ¿no? Pero eso no significa que de aquí para abajo somos agua y de aquí para arriba somos agua, ¿no? Significa que es alrededor. Ok. Entonces, partiendo de que somos un 60% agua, ¿cómo podemos tener esa cantidad de litros? Y sobre todo, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para saber cuál es la cantidad de líquidos y qué pasará. Y conforme vayan avanzando en fisiología, sabrán, con esta base, porque esta es la base del conocimiento, sabrán qué pasa si aumentamos esos volúmenes de agua o si los reducimos. Ok, entonces para sacar el 60% de 70, hay dos formas en las que lo pueden hacer. Una, que es la más fácil, creo, es multiplicar 70 kilogramos por lo que pese la persona en la que quieren saber sus litros de agua, ¿no? Su volumen de agua. Por el total, que sería el 60%, pero vamos a hacer 0,60 por la cantidad de kilogramos que pese nuestro paciente, en este caso es Juan, nuestro sujeto fisiológico, y tenemos que 70 por 0,60 nos da 42, y esos 42 es precisamente
más bien, yo les preguntaría, ¿y esos 42 qué significan? Esos 42 litros es el agua corporal total. El agua corporal total se refiere a toda el agua que va a contener nuestro, o en este caso el cuerpo de Juan, ¿no? Nuestro sujeto fisiológico. Ok, entonces ya sabemos cuál es el porcentaje de agua y cuántos son los litros de agua que tiene Juan. Y de esto vamos a dividir este concepto de agua corporal total en dos aspectos muy importantes. Uno va a ser el intracelular, y como su nombre lo indica, es la cantidad de líquido o agua que hay precisamente en una célula. Y ahora se preguntarán, ¿y cómo puedo saberlo? Bueno, en los libros, y esto basado en múltiples cálculos, se ha determinado que corresponde al 40% del peso, los litros de agua. Pero esto no se refiere a que vamos a sacar el 40% de 60. No, eso significa que vamos a sacar el 40%, pero de los 70 kilogramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, de la misma manera en que ya les había dicho el de... Ok, tenemos 40% en un nivel intracelular, ¿ok? Intracelular. Entonces, si queremos sacar el 40% de 70 kilogramos, pues vamos a hacer esa multiplicación de punto 4 por 70 y nos va a dar una cantidad de 28 litros. Esos 28 litros van a corresponder al volumen de agua intracelular, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estos son 28 litros, pero estos 28 litros forman parte del agua corporal total. Ok, entonces, espero haya quedado claro, ¿no? Aunque me he explicado que esta es la cantidad de agua que van a tener todas nuestras células, ¿ok? Este es el espacio llamado intracelular. Ahora, si ya tenemos el intracelular, podríamos pensar que existe un extracelular. Y precisamente sí, existe un extracelular. Este nivel extracelular va a corresponder ahora al 20%. Ahora, aquí hay dos maneras de sacarlo. Ahora sí podemos sacar la mitad de este 40%, porque sería la mitad, ¿no? Y la mitad de 28 serían 14. Y la otra manera, claro, es igual con la operación que ya les había mencionado, ¿no? Que si tenemos el 20%, pero en este caso es, como ya les había mencionado, extracelular. Entonces vamos a hacer lo mismo. Es 0.20 multiplicado por lo que pesa nuestro sujeto anatómico, ¿no? 70 kilogramos. Y nos va a dar 14 litros, que era lo que les había mencionado. Que si en el espacio intracelular tengo 40%, ¿no? Y eso es igual a 28 litros, entonces la mitad, que es el 20% que corresponde al nivel extracelular, me va a dar 14 litros. Entonces ahí tienen dos maneras de sacarlo, pero primero tienen que sacar el extracelular. O se pueden ir directamente perdón, primero deben de sacar el intracelular y luego el extracelular. Bueno, y una vez mencionado esto, ¿no? El extracelular ahora se va a dividir en dos. Y para esto voy a... este color. Vamos a tener un intersticial. Y la palabra intersticial pues suena rara. Al principio sonaba rara para mí, cuando yo la estaba aprendiendo. Y entonces me preguntarás, ¿y dónde está el intersticial? Porque no está en la célula y el otro se llama intravascular. Y el intravascular pues se entiende que está en los vasos sanguíneos, por eso aquí les dibujé una especie de arteria, pero también puede estar en venas en todo el sistema cardiovascular. Va a estar en esta parte. Ok. Todo esto que está dibujado aquí, que estoy dibujando de color naranja, ese es el espacio donde va a estar circulando el líquido intravascular. Ok.
Entonces, más o menos queda claro dónde queda el intravascular, ¿no? Adentro de los vasos, ¿no? Ahora, entonces me vas a preguntar, ¿y el intersticial? ¿Dónde queda? Si no está adentro de los vasos sanguíneos y no está en las células, entonces, ¿dónde está? Pues es así como podríamos definir el intersticial. No está en los vasos y no está en las células. Entonces, está afuera de las células y afuera de los vasos. Entonces, igual ahorita les voy a presentar un dibujo para que quede más claro. Igual, siguiendo con la misma idea, ¿no? Este líquido intersticial va a corresponder ahora al 15%. Y repito, no es el 15% del 20% que corresponde al extracelular, porque está fuera de la célula. No corresponde a eso, sino que este 15% igual va a corresponder a los 70 kilogramos. Ahora, aquí lo que vamos a tener que hacer va a ser igual, multiplicar el 70 kilogramos o lo que pese nuestro paciente, al que queramos sacar el líquido intersticial en este caso, y lo vamos a multiplicar por 0.15, ¿ok? Y eso nos va a dar un resultado. Igual, pueden intentarlo o mejor, mejor se los digo, ¿no? Ok, y al multiplicar 0.15, que sería el 15%, por 70 kilogramos, nos va a dar el total de 10.5 litros. 10.5 litros para el espacio intersticial, ¿ok? Para el que no está en vasos y no está en células. Ahora vamos con el espacio más pequeño, que curiosamente uno no pensaría al principio que sería el espacio más pequeño, que corresponde al 5%. El 5% es, más bien el líquido intravascular, corresponde al 5%. Es el espacio más, o más bien es el compartimento que tiene menor cantidad de volumen, 3.5 litros. Entonces, de aquí, ¿qué podemos sacar? Entonces, recapitulando, ¿no? ¿Cuánto fue nuestro total? Fue 42 litros. Ok. Y de aquí, de eso fue el 60% del peso de la persona, ¿no? De esto salen dos. Uno que es intracelular y corresponde al 40%. Y otro que es el extracelular y corresponde al 20%. Y de este extracelular se va a partir en dos, en el intersticial y en el intravascular. De estos, ¿cuál es el espacio que tiene mayor volumen? Porque esa es una pregunta que les pueden llegar a preguntar en sus exámenes de estos temas. Les van a preguntar algo como, ¿cuál es el compartimento que tiene mayor volumen? Entonces ahí podrían llegar a confundir con el intravascular, ¿no? Porque es algo que yo llegué a creer al principio, pero entonces, ¿cuál es el compartimiento que tiene mayor volumen? Es claramente por 28 litros el intracelular. Ahora, va la otra pregunta. ¿Cuál es el compartimiento que tiene la menor cantidad de volumen? El intravascular, que ya les había mencionado, que es un 5% y corresponde a 3.5 litros. Ok. Okay. Entonces, espero que haya quedado clara esa parte hasta aquí. Ahora vamos con otro esquema. Que igual espero no se hayan perdido hasta aquí. Ok, entonces tenemos el líquido, ¿no? Y nuestro líquido, quedamos que era el agua corporal total, ¿no? El agua corporal total, ¿no? El 60%. Ok. Esto es para que volvamos a entender más o menos por dónde andan los líquidos, ¿no? Porque ya dimos las definiciones y los cálculos de cómo obtenerlos. Ok, entonces el intracelular, que va a ser en esta ocasión de un color morado. Ok, el intersticial, que recuerden, no está en las células. Aquí les dibujé de gris para que no resalten, pero el intersticial sería todo lo que está fuera de la célula. Y todo lo que no está fuera más bien lo que está fuera de los vasos. El intravascular va a ser lo que está precisamente adentro, ¿no? O sea, esta parte, esto que acabo de quitar, ¿no? Todo eso sería el intravascular. Ok. Entonces,
Ahora, ¿cómo puede ser que se me quede más claro? Bueno, tomando una analogía de una pecera, vamos a cambiar de color. Este sí es, ok. Entonces, ¿se acuerdan de qué color quedamos que era el líquido intracelular, no? Vamos primero con el intracelular. Es morado, ok. Entonces tenemos nuestra pecera, y que en las peceras peces, pero en esta ocasión no van a ser peces. Vamos a imaginar que son células, ¿no? Entonces, vamos a tener una célula, ¿no? Vamos a llamar un pez, ¿no? Y el líquido o el color morado que estoy pintando, vamos a imaginar que es el volumen de agua que tiene, ¿no? Entonces tenemos nuestras células que vemos que están ocupando un gran volumen alrededor de esta pecera, ¿no? Que va a ser nuestra agua corporal total, ¿no? La pecera va a ser nuestra agua corporal total. Lo que estoy pintando, pues es una fracción, ¿no? Eh, Representada por el líquido intracelular, que en este caso va a ser de color morado. Ok, entonces, con esto espero que haya quedado claro cuál es el líquido intracelular. Ahora me vas a preguntar, ¿y cuál es el líquido intersticial? Bueno, el líquido intersticial va a ser, acuérdense, todo lo que está fuera de las células, ¿no? En este caso no estoy intentando pintar todo, para que también se queden con la analogía de que el mayor volumen o la mayor cantidad de volumen se encuentra precisamente en el intracelular. Por eso intento solo pintar un poco del intersticial, perdón. El de color verde es intersticial. Ok, ahora, si se dan cuenta, o más bien, si yo les preguntara cuál es el líquido que está uniendo al intracelular con el líquido intravascular, ¿qué me contestarían? Intersticial. Ajá, el intersticial, ¿no? El de color verde. Es el que está uniendo el intersticial, perdón. ¿No? El intracelular, ¿no? Vamos a ponerle una intracelular, ¿no? IC. Intracelular con el intravascular. Que aquí se entiende porque está rojito, ¿no? Todo pintado, ¿no? Entonces, el intersticial va a ser el que conecta el intracelular con el intravascular. Y esto va a ser importante tiempo después. Y de hecho lo van a correlacionar con farmacología. Ahora, ¿quieren que les ponga un pequeño ejemplo de cómo funciona la interacción de farmacología, o más bien la correlación de farmacología con la fisiología? Sí. Sí, por favor. Ok. Sí, doctor, por favor. Entonces, por ejemplo, supóngase que el paciente, no sé, se viene quejando de un dolor y ya sabemos que no es peligroso para su vida, entonces vamos a poderle darle un analgésico, ¿no? Vamos a suponer que es paracetamol. Paracetamol. Ahora, ¿por qué vía? No por oral. Para que se les haga más fácil, vamos a darlo intravascular, ¿no? Vamos a ponerle una solución intravenosa de paracetamol. Ahora, entonces, este paracetamol, ¿hacia dónde va a ir? Como lo pusimos en el intravascular, va a ir más bien lo pusimos en la sangre, va a ir en la sangre, ¿ok? Ese es el primer líquido en el que va a tener contacto. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que cuál era el líquido que unía el intravascular con el intracelular? Porque el dolor, perdón, no lo mencioné. Supongan que el dolor está en los músculos, ¿no? Entonces, para que llegue al músculo, primero tiene que pasar por la sangre, ¿no? Y de la sangre no va a ir directamente a las células. Va a llegar por todo el líquido intravascular, ¿no? Por toda la sangre. Y de la sangre, por difusión, que es que un conjunto de moléculas pasa de un mayor estado de concentración a un menor estado de concentración. ¿Ok? Entonces, donde hay más es actualmente en el líquido intravascular. Entonces va a pasar al líquido intersticial primero, y del líquido intersticial va a pasar ahora sí al líquido intracelular. Por ejemplo,
supóngase que tenemos dolor muscular. Y entonces ahí es donde queremos que actúe, ¿no? Entonces ahora ya no vamos a sentir dolor, ¿no? Es ahí donde vamos a correlacionar esto con farmacología, ¿no? Y tiempo después vamos a aprender a que una vez que haya quedado esto de color azul, ¿no? El paracetamol en las células, vamos a tener que eliminarlo, ¿no? Entonces supóngase que está en las células, ¿no? Ya alcanzamos todas las células. Ahora, ¿cómo lo eliminamos? Bueno, ahora va a ir de reversa, ¿no? Entonces, va a dejar de estar el paracetamol principalmente en el líquido intravascular y va a pasar a estar en mayor concentración en el líquido intracelular. Y entonces, va a llegar un punto que por diversos mecanismos que todavía van a conocer en farmacología, que se va a eliminar ese medicamento, ¿no? Se va a inactivar, va a dejar de ser útil y va a dejar de tener sus efectos, ¿no? Y entonces, como ahora está en mayor concentración en las células, acuérdense que por difusión va a pasar de un estado de mayor concentración a uno de menor concentración. Si a lo mejor no quedó bien claro el concepto de difusión, pueden tomar la analogía de cuando van al metro, ¿no? Y quieren salir, ¿no? Están adentro del metro, están en la hora pico, llegan a la última estación, ¿no? Entonces pasan de un lugar de mayor concentración, donde están aglutinados, ¿no? Todas las personas, a un lugar de menor concentración, que serían las salidas. Eso sí, cómo funciona la difusión, ¿no? De un lugar mayor a un lugar menor. Difusión simple. Entonces ahora van a pasar al revés. Del líquido intracelular van a pasarse al líquido intersticial. Y del líquido intersticial van a pasar al líquido intravascular y se van a eliminar por diversos puntos. Ya conocerán en farmacología si es por vía renal y vía hepática, ¿no? Del hígado. Y bueno, esa es la correlación que quería que tuvieran, ¿no? Repito, ¿no? Es muy importante aprender esto y ahora están viendo por qué. Entonces, ahora pasemos a unas... No, antes de eso, vamos a otra esquemita. Ok. Ahora, una pregunta que les pueden llegar a hacer, y espero que me la contesten, es, bueno, dependerá de sus profes qué tan pasados estén de sus exámenes, ¿no? Pero si yo les preguntara, miren este vaso sanguíneo, ¿no? Y ahora, yo les pregunto, ¿a qué compartimiento corresponde el agua dentro de un eritrocito? ¿Qué me contestarían? ¿Líquido intersticial, líquido intravascular o líquido intracelular? Intravascular. Intravascular podría ser una opción, pero recuerden que el eritrocito es una célula Intracelular, entonces. y entonces es intracelular. Por eso les digo que con esa pregunta se los puede llegar a trabar, pero ahora ya no, porque ahora ya saben que es una célula, entonces va a corresponder al líquido intracelular. Ahora, lo que está fuera de esa célula y que está dentro del vaso, eso sí es el líquido intravascular. Y espero que les haya quedado claro porque esta fue la imagen que creo que viene del Guyton, si no me equivoco. No me quedaba claro dónde estaba el líquido intersticial, ¿no? Porque uno dice, pues sí, el líquido intravascular es todo ¿no? Pero el líquido intracelular, claro que es ¿no? Pues es una célula. Pero el líquido intersticial no quedó tan claro, ¿no? Bueno, el líquido intersticial quedaría más o menos por aquí. No estoy dibujando las células, estoy dibujando lo que está fuera de las células y lo que está fuera de los vasos, ¿ok? ¿Qué otra cosa es importante? Ok. Otra cosa que es importante. Quiero que observen esto, ¿no? Entonces, arteria de color rojo, ¿no? Y vena de color azul, ¿no? Eso va a ser nuestro líquido intravascular. Y como ya saben, corresponde al 5%. Ok, ¿qué es importante aquí? En medicina siempre nos han dicho que seamos observadores. ¿Qué vemos aquí?
Pues sí, una arteria y una vena, como ya les había dicho. Y un capilar, ¿no? Y los capilares tienen espacios entre las células que, si bien son pequeños, dejan pasar algunas moléculas como la glucosa, el agua, algunas moléculas pequeñas. Ahora, quiero que sean observadores y que vean esta cosita de color naranja. Esa cosita de color naranja es algo grande. Vamos a imaginar que es una proteína. Si yo les preguntara, ¿creen que esa proteína va a pasar por aquí? La respuesta, pues es no. Está muy grande. Requiere un transportador, que eso lo verán en los siguientes temas. Pero hasta ahorita quiero que les quede claro que si no hay un transportador, no hay algo que las ayude a pasar, entonces no van a pasar. Se van a quedar adentro de este vaso, ¿no? Se van a quedar adentro de la sangre, ¿no? Las proteínas. Ahora, quiero que vean esto que parece una nube de color morado, ¿no? Eso va a ser nuestro espacio intersticial, ¿no? Lo que está fuera de las células y lo que está fuera de los vasos, ¿no? Ese es nuestro espacio intersticial. Ahora, recuerden que esta proteína está aquí dibujada porque hay proteínas en el espacio intravascular. Ahora vean este espacio intersticial. ¿Ven alguna proteína? Yo tampoco. Entonces, eso quiere decir que no hay proteínas en el espacio intersticial. Eso es algo que tienen que recordar. Ahora, si han leído muchos libros de fisiología, me dirán, pues es que sí hay, se puede decir que sí hay, pero para fines prácticos y de examen, no hay. Sí hay una pequeña cantidad, y es casi insignificante, de proteínas en el líquido intersticial, pero para fines prácticos, vamos a decir que no hay. Ahora, quiero que le echen un ojo a esta celulita, que está muy feliz, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de cómo dibujé las proteínas, ¿no? Esas cositas naranjas. Quiero que las cuenten y digan, ah, mira, esa célula tiene 4 proteínas. Es solo una suposición, ¿no? Las células no tienen 4 proteínas. Pero quiero que hagan la relación que en el líquido intravascular hay un cuarto de proteínas con respecto a las células, ¿no? Es decir, en las células hay 4 veces más proteínas que en el líquido intravascular. Eso es algo importante que tienen que saber y que se les pueden llegar a preguntar. Entonces, si les preguntan, ¿en qué compartimento hay más proteínas? Ustedes tienen que contestar en las células, ¿no? En el intracelular. Bueno, esto era un poquito de lo que les mencionaba, ¿no? Que el agua corporal total no es que haya agua corporal hasta aquí, ¿no? Y el 40%, no sé, es maldad o algo así, ¿no? No, está distribuida en todo el cuerpo. Okay. Igual el tejido adiposo, que lo irán conociendo después. Corresponde a un 20%. Igual, está distribuido. Ahora, otra cosa que les puedo llegar a preguntar y que es importante que sepan, vamos a fijarnos en esta tablita. Una disculpa por hacer tablitas tan feas. Ok, vamos a enfocarnos de este lado. Vemos un corazón y una jeringa, ¿no? Para representar el líquido intravascular, ¿no? Adentro de los vasos. Ok. Ahora, quiero que nos enfoquemos en el sodio, ¿no? 142 mil equivalentes. Ok. En el potasio, 4 mil equivalentes. Ok. ¿Y qué me quieres decir con esto? Bueno, a partir de irlos comparando, vamos a entender por qué. Ok, entonces tenemos 142 mil equivalentes en el líquido intravascular. ¿Cuántos mil equivalentes de sodio tenemos en el intersticial? En el intersticial tenemos 145 mil equivalentes. Y dices, ¿y eso qué? Bueno, son muy parecidos. Y eso podrían llegar a preguntárselos, o podríamos entender también por qué son tan parecidos, ¿no? Y otra cosa, ven que también son parecidos en el potasio, ¿no? 4 mil equivalentes aquí y 4.5 mil equivalentes en el líquido intersticial, ¿no? Igual, esto lo pueden tomar una fotografía o tomarlo como referencia. Esto era para que quedara más claro, ¿no? Este es un vaso, ¿no? Y este es el sodio, ¿no? Representado como
¿Qué es lo que más tiene líquido intravascular? Tiene más sodio que potasio, ¿no? Igual. Pero vean el líquido intersticial, ¿no? El líquido intersticial esto, tiene mayor sodio, un poquitito, no mayor. Pero si te preguntaran cuál es el que tiene mayor cantidad de sodio, vas a contestar el intersticial por 145 contra 142, ¿no? Igual, tiene un poquito más de potasio, por eso está un poquito más grande la carga de potasio. Ahora vamos con el líquido intracelular. Líquido intracelular, ¿no? Recuerden, la célula. Ahora vean la diferencia. Aquí hay 14.000 equivalentes. Aproximadamente un 10% de lo que había en el líquido intravascular, ¿no? Ahora, otra cosa. Vean el potasio. El potasio hay una gran diferencia. 120.000 equivalentes con respecto a los 4.000 equivalentes que ya les había mencionado, ¿no? Eso hace que sean diferentes, ¿no? Y esto también puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde hay mayor cantidad de potasio? En el líquido intracelular, por supuesto, ¿no? Y vean, aquí hay una K gigante, ¿no? De potasio. ¿Dónde hay menor cantidad de sodio? Vean que chiquito está el sodio en la célula, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Y cómo le hago para aprendérmelo? Bueno, igual pueden hacer una analogía que las células son como los caracoles o las babosas, ¿no? Si les echas sal o mucho sodio, pues se mueren, ¿no? Igual, la célula tiene la menor cantidad de sodio, porque si tuviera un exceso, pues secaría, ¿no? Perdería sus niveles osmóticos, ¿no? El punto es que se muere, ¿no? Ahora, en el líquido intravascular, ¿quién es el que mueve la sangre? El corazón. Entonces, igual más tarde lo llegarán a conocer y eso es lo maravilloso de la fisiología, que desde un concepto básico vamos a lo más complicado. Fisiología cardiovascular, ¿no? Si tenemos un exceso de potasio, eso va a afectar al corazón negativamente, nos va a provocar arritmias. Entonces, yo les preguntaría, ¿es conveniente tener un exceso de potasio en el líquido intravascular que va a estar muy en contacto con el corazón? ¿Porque va a provocar arritmias? Pues no, es algo malo, ¿no? Entonces, de aquí podemos tener esta lógica de que es mejor tenerlo adentro de la célula que afuera en los vasos, ¿no? O tener una gran cantidad. Por eso, vean, 120.000 equivalentes adentro de la célula y 4.000 equivalentes de potasio en el líquido intravascular y en el líquido intersticial. Ok. Entonces, ya para terminar, ¿no? Igual, recordando, ¿de qué está compuesta la célula? Eso no se pueden llegar a preguntar, creo, pero es importante que lo reconozcamos, ¿no? De agua, por supuesto, ¿no? Electrolitos, sodio, potasio, cloro, ¿no? Carbohidratos, glucosa, fructosa, ¿no? Y otros carbohidratos. Lípidos, los lípidos de membrana, que claro que son importantes, ¿no? Las proteínas, por su componente funcional y estructural, ¿no? Funcional como la hemoglobina, estructural como algunas otras proteínas, ¿no? Y por supuesto, los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, déjenme ver si no ya les había hecho estas preguntas, si no, pues se las hago otra vez, ¿no? Ahora sí. ¿Dónde hay más proteínas? Es decir, ¿en qué líquido? Alguien que me conteste, por favor. En el intracelular. Ok, muy bien, el intracelular. Sí, es correcto. Ahora, ¿el agua del eritrocito es parte del líquido? Intracelular. Intracelular, correcto. Muy bien. Ok. Ahora, ¿en qué compartimento hay menos sodio? Intracelular. Intracelular. Exacto, muy bien. Pues entonces, hasta aquí llegaríamos. Espero que hayan disfrutado. Igual, si tienen dudas, pueden escribirlas en el chat o pueden mencionarlas aquí. Muchas gracias. Doctor, cuando hablaba del líquido intravascular, ¿se refiere al plasma? Sí, sí, Ok, sí, precisamente. Ahí puedes decir, bueno, no puedes decir intraplasma,
pero sí. Es el líquido plasmático, líquido intravascular, el líquido que hay en la sangre, sin contar los eritrocitos, por supuesto. Pero sí. Gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, explicaste súper claro, así que esperemos que se vayan sin dudas y hayan disfrutado mucho la asesoría el día de hoy. De cualquier forma, pues ya saben, estamos aquí para ayudarlos si es que posteriormente tienen alguna duda. En unos momentos les envío el link del post-test y esperamos tenerlos más adelante en las siguientes asesorías. Mañana en la mañana yo creo que les mando el horario de la que va a ser la próxima semana. Y eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por la asesoría. Estuvo muy bonita. Muchísimas gracias a todos y por su tiempo. Que estén bien. Bonito. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Gracias.